Se llama Cristo y los 7 candeleros. Cristo y los 7 candeleros se llama la prédica de hoy. Estaremos hablando de Cristo y los 7 candeleros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13. Al 13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13. Ok. Cuando tengan listos me hacen así, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Listos? Ok, vamos a empezar a leer. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bendito sea el Señor. Amén. El apóstol Juan es el autor del libro del Apocalipsis o Revelaciones. Tuvo esta visión en la isla de Patmos. Él se encontraba en la isla de Patmos por causa de Cristo, por predicar el Evangelio. Juan, en un tiempo que estaba en la isla de Patmos, tuvo esta revelación de Cristo Jesús y los 7 candeleros. Él dice que veía 7 candeleros y a uno semejante al Hijo de Hombre. Los 7 candeleros representan a las 7 iglesias que están en Asia. Ellas a su vez representan a la iglesia en su totalidad. La iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, como nos damos cuenta, este candelero que había visto Juan, dice que vio 7 candeleros. Estos 7 candeleros significan 7 iglesias que hay en Asia, pero también podemos saber que somos nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo también representa. También dice que ve a uno semejante Hijo de Hombre que estaba vestido con ropa que le llegaba a los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Estas ropas especiales representan a la justicia permanente de Cristo Jesús. Estas ropas, las cuales está viendo Juan, usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, también la lleva. Y esto significa la justicia permanente de Cristo. Porque nosotros sabemos que Cristo fue el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, y hoy también es nuestro sumo sacerdote. La misión de la iglesia es ser la luz del mundo en el tiempo presente. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser la luz del mundo. ¿Se dieron cuenta que cuando hay los 7 candeleros, dice que atrás de esos 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre? Ese es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es la luz para la iglesia. Entonces, Dios nos dice que nosotros también tengamos que ser luz. Cuando Cristo Jesús descendió a los cielos, dice que Él mandó a su Santo Espíritu para que habitara en nosotros. Y Él nos iba a guiar a todo camino de verdad. Ahora, nosotros somos ahora considerados la luz del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, versículo 12.
Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Cuando estén listos me avisan. ¿Listos? Ok. Dice la palabra de Dios, dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Solamente Cristo nos puede dar la luz de la vida, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien sigue los caminos de Cristo no puede andar en tinieblas. ¿Por qué razón no puede andar en tinieblas? Porque ha llegado la luz en sus vidas. Entonces, mientras Cristo permanezca con nosotros, nosotros no vamos a poder permanecer en las tinieblas. Ahora, Cristo dijo que cuando Él se fuera, nosotros íbamos a ser sal y luz en este mundo. Y podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 13. Vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 13 al 16. Dijo Jesucristo que íbamos a ser sal y luz. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Cuando estén listos me hacen así. Ok. Vamos a leer entonces. Dice, vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia somos portadores de la verdad. Nosotros portamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Entonces nosotros como estos portadores de la verdad somos los encargados de ayudar a las personas que están en tinieblas a poder volverse a la luz, a poder volverse a Cristo Jesús. Estamos encargados, tenemos ese ministerio, el cual es reconciliar a las personas que se han apartado de Dios y traerles otra vez a Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Siendo nosotros luz del mundo, con nuestras buenas obras, haciendo lo que dice la palabra de Dios, buscando el reino de Dios, haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer esa luz del mundo. Entonces, si nosotros sabemos que afuera están haciendo lo malo, por ejemplo, la gente del mundo piensa que tomar es algo normal, pero nosotros somos los encargados de decirle, amado hermano, lo que usted está haciendo está mal, porque la palabra de Dios dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, porque nosotros somos de esa luz, nosotros somos portadores de la verdad. Pero también al ser portadores de la verdad, tenemos que vivir esa verdad que estamos predicando. Esa verdad que estamos predicando cuando le decimos a las personas, no adulteren, no beban, no mientan, dejen de fumar, dejen esos malos hábitos. Tenemos que nosotros también ser portadores de lo que estamos hablando. Si nosotros hablamos, tenemos que vivir, porque nosotros somos esa luz del mundo. Si nosotros decimos ser luz, pero andamos en tinieblas, entonces ¿qué va a pasar con las personas que nos conocen? Nunca van a querer acercarse a Dios. Entonces, por el testimonio que nosotros demos, por nuestra buena actitud, por seguir lo que dice la palabra, entonces ellos van a entender que los caminos que ellos están siguiendo no son los correctos, sino están apartados de la luz, están apartados de Dios. Pero nosotros tenemos que dar el testimonio. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas.
eso es nuestro trabajo. Poder, al ver la gente que no conoce a Dios, nuestras buenas obras, ¿a quién van a glorificar? A Dios. Porque Dios es el que nos permite poder hacer todas estas cosas. Es muy importante que un cristiano guarde el testimonio. Es muy importante. Porque si nosotros como cristianos no guardamos el testimonio, lo que sucede es que blasfemia a las personas que no conocen a Dios. Porque dicen, mírale el cristiano, mira lo que está haciendo, mira lo que predica y mira su vida. Entonces nosotros tenemos que guardar el testimonio, tenemos que vivir de una manera correcta. Aunque lamentablemente somos humanos y nos vamos a equivocar, pero tenemos que tratar de vivir correctamente delante de Dios, para que glorifiquen a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Ahora, el sumo sacerdote, se recuerdan que después de que Juan mira 7 candeleros, mira atrás a uno semejante a hijo de hombre. Nosotros ahora sabemos que quien mira a Juan era Cristo Jesús glorificado. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba a cabo 3 tareas. Una de las tareas que él tenía, solo él podía cuidar del candelero. Les voy a explicar qué es un candelero. Un candelero es una velita de... No, ¿cómo le explico un candelero? Es como una lamparita con siete velitas así. Entonces este candelero solamente podía tocarlo el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, este candelero tenía 7 velitas, 7 lamparitas encima. Y estas 7 lamparitas representaban las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, dice que cuando una de estas velitas empezaba como que a tirar un mito, entonces venía el sacerdote y apagaba la velita y le cortaba bien la mecha para que empiece a dar bien la luz. Ahora, eso es muy importante que nosotros entendamos. Porque, como les volví a decir, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos esa luz del mundo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene ese candelero y Dios está encargándose de su iglesia. Dios está encargándose de ayudar a su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia dé la luz verdadera. Vamos a abrir Juan capítulo 5. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Listo, vamos a leer. Versículo 1 al 4, Juan capítulo 15, versículo 1 al 4 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La iglesia sin Cristo no es nada. Como el pámpano no puede vivir sin la vid, no puede dar fruto sin la vid, así tampoco nosotros podemos llevar fruto si no estamos cerca de Cristo Jesús. Recordemos, dijo Cristo Jesús: fuera de mí no podéis hacer nada. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos buscando la presencia de Dios, vamos a llevar mucho fruto. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? Alabando al Señor, orando y leyendo su palabra. Nosotros hemos sido limpiados, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios ha limpiado nuestras vidas. ¿Por qué?
dice la palabra de Dios, renovar vuestras mentes mediante la meditación de la palabra. Nosotros cambiamos nuestros pensamientos por lo que dice la Biblia y ahora empezamos a aplicar en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Entonces Dios nos está diciendo que guardemos, que nos guardemos, que veamos si estamos en verdad en la fe, que veamos si en verdad estamos apegados de Cristo, porque si nuestras obras están demostrando lo contrario, entonces tenemos que arrepentirnos y empezar a buscar a Dios de una manera correcta, porque todo aquel que permanece cerca de la vid va a llevar fruto, todo aquel que permanece cerca de Cristo va a dar fruto. Entonces nosotros tenemos que estar pegados a Cristo Jesús, pegados a lo que dice su palabra y poner en práctica cada día de nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, y la verdad es Cristo. Si en nosotros vive su Santo Espíritu, Él nos permitirá hacer la obra de Dios y llevar muchos frutos. En el momento que un cristiano recibe a Cristo Jesús, dice que inmediatamente Dios le permite que tenga su Santo Espíritu. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, porque nosotros nacemos de nuevo al recibir a Cristo Jesús, ahora nosotros podemos andar haciendo las cosas de Dios. Ya no servimos al mal, sino ahora servimos al bien. Como dice, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos de la justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. ¿Listos? Dice, pero cuando Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta lo que les acabé de decir? Que su Santo Espíritu nos guía a la verdad. Su Santo Espíritu es el que nos permite salir de las tinieblas en las que andábamos. Porque Él nos redarguye, porque Él nos enseña a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Entonces, mientras nosotros estemos apegados a la lectura de su palabra, su Santo Espíritu nos va a guiar. ¿A dónde? A los caminos correctos, al camino de Cristo. Jesucristo dijo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entrarán por ella. Entonces, los que deciden vivir una vida fácil, los que deciden vivir una vida de pecado, una vida llena de placeres, una vida llena de sus deseos, entonces estas personas están viviendo por el camino ancho. Pero nosotros, en el momento que recibimos a Cristo Jesús, dejamos a mi yo a un lado y ahora ponemos a Cristo. Entonces ya no nos obedecemos a nosotros mismos, sino ahora nos hemos empezado a obedecer ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora obedecemos a Cristo Jesús, ya no obedecemos a nuestras concupiscencias, sino hemos obedecido ahora a Cristo Jesús. Entonces, como les expliqué, este candelero solo podía apagar el sumo sacerdote. Solo podía apagar el sumo sacerdote cuando la lamparita ya dejaba de dar, empezaba a salir humo de la mecha. Entonces venía el sumo sacerdote y apagaba esa lamparita
limpiaba la mecha, le cortaba lo que estaba mal y le volvía a encender para que dé buena luz. Esto es algo muy serio, porque Cristo puede apagar la lámpara de los creyentes. Solamente Cristo puede apagar nuestras lámparas. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer. Dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Entonces nos damos cuenta que un cristiano puede cometer un pecado de muerte, como no puede cometer un pecado que no sea de muerte. Ahora, todos los cristianos pecamos, ya sea en pensamiento, palabra o obra. Pero la diferencia es que si un cristiano peca y se arrepiente, Dios lo perdona a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero hay un pequeño problema que ocurre en la vida de los cristianos. Si un cristiano no se arrepiente, si una persona que ha creído en Jesucristo no se arrepiente, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Cómo Dios va a tratar con esta persona? La persona que no se arrepiente tiene que recibir un castigo. Vamos a leer Hebreos 12, versículos 6 al 7. Anoten en sus papelitos. Hebreos 12, versículos 6 al 7. Hebreos 12, versículos 6 al 7. Voy a leer. Dice: Dios al que ama disciplina y azota. Hebreos 12, versículos 6 al 7. Dice: Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿qué es lo que tiene que venir? Una disciplina de parte de Dios. ¿Para qué viene esa disciplina? Para que no nos perdamos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. Entonces Jesucristo, como el buen pastor, tiene que cuidar de sus ovejas. Entonces cuando una oveja se está descarriando, viene la disciplina de parte de Dios, porque al que ama, Dios disciplina. A todo el que recibe por hijo, Dios lo va a disciplinar. Ahora, pero como leímos en Primera de Juan capítulo 5, 16, dice que hay un pecado de muerte. ¿Cuál es este pecado de muerte? El pecado de muerte es cuando un cristiano no se arrepiente y Dios se lo tiene que llevar a casa antes de tiempo. Cuando un cristiano comete un pecado grave y no se arrepiente, ¿qué es lo que va a suceder? Que como no se arrepintió, entonces Dios va a tener que quitarle la vida y llevárselo al cielo. ¿Por qué razón tiene que hacer esto Dios? Porque como nosotros hoy en día comprendemos, la salvación no se puede perder. Entonces, si la salvación no se puede perder, para que este hombre no siga haciendo lo que da la gana, Dios lo tiene que cortar para que su alma sea salvada. En Primera de Corintios, capítulo 5. Anoten Primera de Corintios, capítulo 5. Para que después empiecen a leer un poquito ustedes. Les voy a relatar lo que trata de decir ese capítulo. Dice: podemos ver que Dios se llevó, en este capítulo podemos ver que Dios se llevó a un muchacho que vivía en adulterio con su madrastra. Un muchacho en medio de una iglesia vivía en adulterio con su madrastra. Entonces Pablo se da cuenta que esto está pasando en la iglesia. Entonces él viene a donde los líderes de la iglesia y dice esto.
el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces Dios se tiene que llevar a estas personas, ¿para qué? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor, para que su alma no se pierda. Tiene que llevarse Dios a estas personas antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, porque empezaron a pensar que pecar es normal. Entonces por esta razón es que Dios tiene que cortar a estas personas antes de tiempo. Ahora, tengamos cuidado, no sea que nos adelantemos antes de tiempo al cielo. De nosotros depende. Si nosotros hacemos las cosas bien como Dios nos manda, vamos a vivir mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque nos estamos encaminando en las cosas del Señor. Entonces vamos a ser siervos, vamos a ser esa luz. Entonces vamos a ser esos instrumentos en las manos del Señor para manifestar su justicia. Pero si uno de nosotros se descarrila y empieza a permanecer en el pecado y no se arrepiente, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a cortar a esa persona y lo va a llevar de vuelta al cielo. ¿Por qué lo va a llevar de vuelta al cielo? Para que no pierda la salvación. Como sabemos, la salvación no se pierde. Entonces, como la salvación no se pierde, esta persona tiene que ser cortada de raíz. Dice que cuando Juan había visto esta visión, dice que vio los 7 candeleros, ¿no es cierto? Y atrás vio a alguien vestido como hijo de hombre. Como ya les expliqué, era Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús tiene 3 ministerios. Y esos tres ministerios, el uno es intercesor. El segundo es interviene por nosotros. Y el tercero nos inspecciona. Nos inspecciona. Él mira si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Entonces Cristo Jesús, como sumo sacerdote, tiene que cuidar de su pueblo. Tiene que estar intercediendo por su pueblo cuando nosotros hacemos lo que no es correcto. Cristo y el Espíritu Santo interceden por nuestras debilidades, por nuestros temores, para que nuestra fe no decaiga. Nos hace permanecer en pie delante de Dios, porque Cristo y el Espíritu Santo están intercediéndonos y ayudándonos en nuestra vida diaria como cristianos. Vamos a abrir Hebreos 7, versículo 22. Vamos a abrir en nuestras Biblias Hebreos 7. Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 22 al 27. Cuando estén listos, me avisan. Hebreos 7, versículo 22 versículo 22 al 27. ¿Listos? Hebreos 7, versículo 22 al 27. Voy a empezar a leer entonces. Anoten sus papelitos. Hebreos 7, versículo 22 al 27. Dice: Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Amén. Que Dios no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y él lo fue por lo de los y él luego por lo de los pueblos, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén.
nos damos cuenta que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces Él está intercediendo por su pueblo, está intercediendo para que nosotros estemos bien. Cuando nos equivoquemos, Dios está intercediendo. ¿Por qué razón Jesucristo puede interceder por su pueblo? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, ahora todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús será escuchado, siempre que lo pidamos conforme a la voluntad de Dios. Ahora dice, todo aquel que se acerque por medio de Cristo. Solamente nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo. No nos podemos acercar por medio de ninguna persona más. Por ejemplo, no nos podemos acercar por el Buda, no nos podemos acercar por Mahoma, no nos podemos acercar por ninguna religión, no nos podemos acercar por la Virgen de Guadalupe, no nos podemos acercar por ninguna otra cosa que no sea Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto y Él es sumo sacerdote. Y ahora solamente por Él nosotros podemos comunicarnos con Dios. Entonces llega la palabra que dice, Cristo Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro intercesor que pueda llevar al hombre a Dios. Solamente Cristo Jesús nos puede devolver esa paz, la cual el pecado nos quitó. Solamente Cristo Jesús nos puede volver esa comunión con Dios. Solamente a través de Cristo Jesús podemos recibir esa salvación. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 34. ¿El 32? Al 34. No, Romanos capítulo 8, versículo 26. Disculpe. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Empiezo a leer. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Cristo Jesús y su Santo Espíritu interceden por nosotros. Ellos son los que nos ayudan a saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, el segundo ministerio de Cristo Jesús era que Él interviene por su pueblo. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros nos equivocamos, Él viene e interviene por nosotros. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ofreció una vez el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados e interviene fielmente por nosotros de manera permanente. Él está permanentemente intercediendo por su pueblo. Si su pueblo peca, ahí está Cristo Jesús intercediendo por nosotros, intercediendo, pidiendo que nuestra fe no decaiga, pidiendo que no abandonemos. Entonces Dios nos está escuchando. Ahora, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 33. Al 34. ¿Listos? Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta
¿quién podrá condenarnos a nosotros? ¿Habrá alguien que pueda condenarnos? Dice que cada vez que pecamos llega el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Entonces el diablo nos empieza a acusar delante de Dios. Mira que este hizo tal, mira que este está haciendo esto, mira que él mintió, mira que él hizo eso. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo interviene por nosotros. ¿Por qué? Porque Él se ofreció como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Entonces todo el que ha creído en Cristo ya no puede ser condenado. Ya no hay condenación en Él. Una de las ocupaciones de nuestro amado Señor Jesucristo es lavar los pies de aquellos que le pertenecen. Jesucristo se encarga de lavar los pies de aquellos que pertenecen. ¿A quién está lavando Jesucristo el día de hoy los pies? Aquellos que traen sus pies, sus manos, sus ojos, todo su ser, a donde Él y confiesan sus pecados. Cada vez que yo me equivoco, yo llego a donde Cristo y le confieso mis pecados, le confieso mis errores. ¿Para qué? No porque Dios me va a condenar, sino le confieso para que Dios me lave. Porque el sacrificio de Dios dice que me perdonó por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Pero yo tengo que venir a la presencia del Señor a pedirle que me lave con su sangre preciosa. Y no debo de temer porque Dios ha sacrificado a su Hijo unigénito para el perdón de la humanidad. Cada vez que nosotros pequemos, no nos alejemos de Dios, sino volvámonos a la presencia de Dios y pidamos misericordia. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Anoten en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 1 al 9. Anoten en sus papelitos, Primera de Juan, capítulo 1 al 9. Primera de Juan, capítulo 1 al 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios es fiel y justo para perdonarnos? Por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Cuando nosotros nos justificamos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Dios está siendo justo. Porque si Cristo no hubiera pagado en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos podido recibir perdón de pecados. Porque si Dios nos llegara a perdonar, fuéramos injustos. Entonces, fuera Dios injusto. Entonces, la justicia de Dios se revela a través de ese sacrificio perfecto que fue hecho en la cruz del Calvario para perdón de la humanidad. Ahora anoten otra vez en sus papelitos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nosotros nos hemos equivocado, si nosotros cometemos un pecado, ¿quién está para abogar por nosotros? Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús puede abogar por nosotros? Porque fue ofrecido como sacrificio y Dios lo aceptó. Entonces, como Dios aceptó, ahora todos nosotros podemos tener salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien nos quiere condenar, llega nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Y entonces Dios nos va a perdonar por causa de que Jesucristo es justo. Ahora, ya vimos que el ministerio que Jesucristo tiene, que es de interceder, el ministerio de intervenir por su pueblo, y ahora vamos el último ministerio, que es inspeccionar a su pueblo. Dios va a inspeccionar nuestra vida personal. Tenemos que admitir que la naturaleza humana se rebela contra cualquier control, contra las reglas o normas. No nos gusta ser enjuiciados, observados o analizados. No queremos que nos incomoden.
No queremos que nos confronten con la verdad misma. Queremos una vida sin mayores complicaciones. Y la tendencia general es conformarse con el cumplimiento de unas cuantas reglas mínimas de moral. Y así creemos que somos suficientes cristianos. Esta es la razón por la cual Cristo se ocupa de la iglesia. Nosotros, como cristianos, muchas veces nos hemos relajado. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que por ir el domingo a la iglesia, eso basta. Que por ir el domingo a la iglesia, por el hacer cuantas cosas, eso basta, pero no. Porque Cristo Jesús nos está a nosotros inspeccionando nuestra manera de vivir. Está inspeccionando cómo tratas a tu esposa. Está inspeccionando cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu familia, cómo estás viviendo. Entonces todo Cristo está viendo, porque nosotros sabemos que Dios no tolera el pecado. Entonces, si nosotros estamos pecando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a Dios. ¿Para qué? Para que nos limpie y pedirle que nos ayude a vivir cada día una vida mejor. Pero todo eso va a pasar si nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Como dijo, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. La vid, el pámpano no puede dar frutos si no está al lado de la vid. Así lo mismo nosotros. Si nosotros estamos apegados de Cristo, entonces vamos a dejar la vida vieja y vamos a empezar la vida nueva, la cual Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Voy a leer, anoten, Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendrá pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. El juez de la iglesia, él no ignora el pecado, ni cierra sus ojos en aquello que estamos haciendo mal. Cristo Jesús siempre nos va a decir la verdad. Cristo Jesús nunca se va a callar cuando nosotros estemos viviendo de la manera que no está correcta. Dios siempre se va a encargar de decirnos, Fabricio, estás haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar y pedirle a Dios que nos ayude. Todo se trata de que escuchemos. Si nosotros escuchamos, nosotros podemos poner en práctica. Pero si nosotros no escuchamos, nosotros no vamos a poder poner en práctica. Por eso Dios nos vuelve a decir el día de hoy, escudriñen las Escrituras, porque en las Escrituras está la vida eterna. Porque lo que dice la palabra de Dios es lo que puede cambiar nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Vamos a empezar, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amados, como les expliqué, los 7 candeleros representaban las 7 iglesias en Asia. Estas son las 7 iglesias. La primera iglesia se llama Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardis, la sexta Filadelfia, la séptima Laodicea. Estas iglesias a su vez representan a la iglesia en su totalidad, la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces estas iglesias están también representándonos a nosotros como iglesia. Ahora vamos a ver la aplicación que tiene para nosotros estas iglesias. Dice que Dios a través del apóstol Juan escribió 7 mensajes a cada una de esas iglesias. Cada una de esas iglesias había estado haciendo cosas malas, algunas no, pero Dios escribe a cada una de esas iglesias
para decirles arrepiéntanse, porque si ustedes yo voy a venir y ustedes no, yo no les voy a llevar conmigo. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, porque no están haciendo las cosas correctas. Entonces, la primera carta fue dirigida para la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, versículo 1, 17. Anoten, Apocalipsis 2, versículo 1 17, al 7. Apocalipsis 2, versículo 1 al versículo 7. Anoten. Les voy a dar un resumen de lo que les dice a cada una de las iglesias, porque si no, no terminarían. Entonces dice, la iglesia de Éfeso trabajaba duro por amor al nombre de Dios, y era paciente, no soportaba a los malos, y probaba y hallaba mentiroso a los falsos apóstoles. Pero esta iglesia olvidó su primer amor, y a esta iglesia se le pide que se arrepienta y se vuelva a sus primeras obras. Ahora, esto también es para nosotros, porque también fue escrita para nosotros. Por eso dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir y para instruir a todo hombre en justicia. Entonces, miren lo que dice. Muchos cristianos en el día de hoy se están ocupando ¿de qué? Están ocupando de dar de comer a los pobres. Se están ocupando de predicar el evangelio. Se están ocupando de ir de misioneros, abrir iglesias, hacer muchas cosas. Pero se han olvidado de su primer amor, Cristo Jesús. Por empezar a hacer esto, por empezar a hacer lo otro, por empezar a dar de comer a los pobres, por empezar a hacer tantas cosas, nos olvidamos de lo principal, Cristo Jesús. Por eso siempre les digo, nunca dejen la oración. Por eso nunca dejen la oración ni la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro amor por Cristo sigue creciendo. Pero si nosotros, en vez de crecer en una relación con Cristo, nos enfocamos más en las obras, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por estar enfocados en las obras, nos enfocamos de nuestro primer amor. Dios nos dice que primero es Él y después vienen las buenas obras. Entonces, es bueno hacer las buenas obras, pero no nos olvidemos del primer amor que está en Cristo Jesús. Ahora, la segunda iglesia del Apocalipsis, la segunda iglesia es Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Anoten, Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Y cuando termine de predicar, cuando estén ustedes con tiempo, van a revisar en sus casas. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. La iglesia Esmirna era pobre, pero Dios les llamaba ricos. Dios les dice que siguieran padeciendo y que van a seguir padeciendo incluso cárceles, pero que no deben temer. Se les llama a ser fiel hasta la muerte. Entonces, hay iglesias que en estos momentos, ¿qué están padeciendo? Persecución. Hay iglesias que están siendo llevadas a las cárceles. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Pero ¿qué Dios les dice? Que permanezcan fieles. Que permanezcan fieles. Porque al final de todo esto van a recibir la corona de la vida. Entonces, se dan cuenta que muchos cristianos en el día de hoy, por ejemplo, en Afganistán, en Siria, en estos países de los musulmanes, el ser cristiano es un delito y están condenados a muerte. Pero Dios les dice, permanezcan, porque todo esto tiene que acontecer para que se cumpla mi palabra. Pero si ustedes permanecen fieles, cuando haya persecución, muchas veces nosotros también somos perseguidos. ¿Perseguidos en dónde? En nuestro trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Muchas personas dicen, mírale el cristianito, mira el aleluya, mira, ahí viene el que dice que está siguiendo los caminos de Dios. Y nos tratan de insultar, nos tratan de calumniar. Pero ¿qué dice Dios? Permanece, porque cuando termine todo esto yo te voy a dar la corona de la vida, porque has guardado la fe. Entonces, si hoy en día alguno de nosotros está recibiendo persecución, permanezcan firmes, no vuelvan atrás, permanezcan firmes y no se avergüencen del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo el que cree.
Recuerden que el justo por la fe vivirá. Ahora, la tercera iglesia es la de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Esta iglesia es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia dice que retiene la doctrina de Dios y no ha negado su fe, aunque habita en un lugar hostil. Sin embargo, Dios tiene contra ella que entre sus miembros tiene a personas que retienen doctrinas falsas. Imaginémonos que hay iglesias que están permaneciendo haciendo las cosas de Dios, que permanecen en la doctrina, pero en medio de esas iglesias está habiendo falsos maestros que están trayendo nuevas doctrinas a la iglesia. Pero ¿qué les dice Dios? No se contaminen con estas falsas doctrinas que están saliendo, porque estas falsas doctrinas les pueden apartar de mí. Entonces, ¿qué dice Dios? Que permanezcan fieles con la doctrina que se nos ha dado. ¿Cuál es la doctrina? Solamente la Biblia. No podemos estar escuchando otras nuevas cosas. Muchas personas se han levantado, falsos profetas, falsos apóstoles, a estar diciendo que esto va a pasar, que es así, que es asado, que es cocinado, que así dice el Señor. Y todas esas cosas están mal, porque la palabra nos dice que el libro de la Biblia es un libro sellado. ¿Qué significa que es un libro sellado? Que ya no se le puede añadir a la Biblia, ni quitarle, ni añadirle. Entonces, cuando una persona empieza a hablar diciendo, Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, si no le revela lo que dice la palabra, entonces nosotros no tenemos por qué escucharles, porque están metiendo falsas doctrinas a la iglesia. Entonces tengamos cuidado, porque el día de hoy se han metido muchas falsas doctrinas de la iglesia, como la doctrina de la prosperidad, que dicen que Dios te va a enriquecer, que Dios quiere darte un buen trabajo, que Dios quiere hacerte rico, cuando la palabra de Dios en ningún lugar dice eso. Dios dice que nos va a prosperar, pero si Dios no nos quiere prosperar, no nos va a prosperar. Eso es decisión de Dios, eso no es una doctrina. Nosotros no podemos pensar que por venir al Evangelio vamos a ser ricos. No, entonces muchos falsos maestros se han levantado en las iglesias. Nosotros tenemos que tratar de discernir todas esas cosas y buscar a Dios. Ahora, la siguiente es, la cuarta iglesia es Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Apunten. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Esta iglesia tenía amor, fe, servicio, paciencia. Sin embargo, esta iglesia era tolerada como una falsa profetisa, y ella ha sucedido a otros en su falsa doctrina. A los que no han seguido a Dios no les importa la carga, pero deben retener la palabra hasta la venida de Cristo y no dejarse engañar. Entonces, en esta iglesia llamada Tiatira, ¿qué es lo que pasa en esta iglesia? Había falsos profetas. Aquellos falsos profetas, como yo escuché, me parece que fue hace unos 7 meses, que empezó un profeta a decir, así dice el Señor me dijo en una revelación que la caída del dólar se va a aproximar. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que están enseñando? Profetizando que va a caer, que va a caer el dólar, profetizando que Neymar, que Brasil va a ganar la Copa Mundial, profetizando cosas que no tienen sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos falsos profetas llaman la atención de la gente, y como la gente no se conforma con la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a querer escuchar algo diferente. Entonces empiezan a tomar atención a estos falsos profetas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos a estos falsos profetas? Dice, por cuanto ustedes no se quisieron someter a lo que dice mi palabra,
yo les voy a enviar un espíritu de engaño para que sigan permaneciendo escuchando a esos falsos profetas. Entonces por eso el día de hoy muchas personas dicen, pero yo no sé cómo pueden seguir a esos falsos profetas, porque ya hay un espíritu de ellos el cual les está engañando, por causa de no regirse a lo que dice la palabra de Dios, solamente la Biblia, solamente la Biblia, no podemos buscar otras revelaciones. La quinta iglesia, Sardis, Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Dice, Apocalipsis 3, versículo 1 al 6, apunten. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. La advertencia sobre Sardis es muy fuerte. Sus obras no eran perfectas, y se les manda a arrepentirse y volverse a los que habían oído y recibido. De lo contrario, no se reunirán con el Señor. Aunque así se afirma que dentro de ellas hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces, en medio de esta iglesia, llamada Sardis, las personas no estaban haciendo las obras correctamente. Miren, muchas de las veces nosotros podemos estar haciendo las obras, pero si no hacemos de la manera correcta, está mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros pensamos. Nosotros nos tenemos que regir a lo que dice la Escritura. Muchas de las personas están queriendo, por ejemplo, para evangelizar. Muchos evangelistas, ¿qué es lo que han hecho? Han preparado, dice que para traer a las gentes a la iglesia, han preparado, dice, discotecas dentro de la iglesia, pero que ya no salen canciones del mundo, sino salen canciones de Dios. Entonces son esas canciones movidas. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con estas personas? Que queriendo hacer la obra de Dios, empiezan a hacer la obra de Dios de una manera correcta. Porque ¿qué dice la palabra? No mezcléis las cosas del mundo con las cosas de Dios. No podemos mezclar lo inmundo con lo santo. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino tenemos que regirnos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo dice la palabra de Dios que la gente se va a convertir? A través de la locura de la predicación. Dios nos ha mandado a que prediquemos su palabra y Dios se va a encargar de convertir a aquellas personas. No se nos manda a que tratemos de engañarles, a que tratemos de traerles a la iglesia engañándoles. No se trata de eso, porque esas personas llegan a la iglesia, pero no se han convertido. ¿Por qué? Porque no fue una conversación sincera. Nosotros tenemos que predicarles la palabra y cuando el Espíritu Santo les haya convencido, ellos mismos van a decidir llegar a la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que actuar? Predicar el Evangelio de Dios. La locura de la predicación es por la cual el ser humano ha sido destinado para ser salvo. La iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Dice, Dios no tiene nada contra la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia que tiene pocas fuerzas, pero ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre. Y Dios dice que los guardará de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Se le manda a retener lo que tiene y que ninguno tome su corona. Amén. Hay iglesias como nosotros que vivimos afligidos, vivimos perseguidos. Por ejemplo, tenemos problemas con nuestras familias, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas, cantidad de problemas. Pero ¿qué Dios nos dice? Tranquilo, hijo mío, porque en el día de la prueba yo voy a estar contigo y no te voy a dejar caer. Solo permanece fiel hasta que llegue el día de mi regreso, en el cual yo voy a recompensar a aquel que haya guardado la fe. Entonces, si hoy estamos teniendo problemas, no nos rindamos, porque nosotros estamos viendo lo que vamos a recibir. Desde el momento que yo me convertí a Cristo Jesús, yo recibí la salvación. ¿Cuál es esa salvación?
yo ahora cuando yo me muera, yo voy a ir con Cristo Jesús, a vivir con Él toda mi vida. Entonces cuando yo tengo persecuciones, cuando yo tengo aflicciones, cuando yo estoy en mis tribulaciones, ¿en qué recuerdo? Esto es por un momento. Esto es por un momento, porque cuando ya me vaya de este mundo, voy a tener gozo, paz y tranquilidad. Dice que Dios secará nuestras lágrimas de nuestros ojos, pero nosotros tenemos que guardar la fe, guardémonos, no nos preocupemos. Dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en tiempo de prueba, permanezcan, no decaigan, sigan, levántense y busquen glorificar a nuestro Padre, porque va a haber recompensa para aquel que guarde la fe hasta los últimos días de su vida. La última iglesia es la iglesia Laodicea. Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Dice, no es Apocalipsis 3, versículo 14 al 22. Amén, ya, dice. La iglesia de la Odisea se le hace una advertencia muy seria. Es una iglesia que no es ni fría ni caliente, y que por ser rica dice no tener necesidad de nada, pero en realidad no saben que son unos desaventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Aún así Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Ahora, miren bien lo que les voy a decir, porque esto es muy importante para la vida de todos los cristianos. Dice el Señor, yo no quiero que seas frío, yo no quiero que seas caliente, no, dice, yo no quiero que seas fría ni caliente, no quiero que estés templada, dice, me gusta que seas fría o que estés caliente, que estés hirviendo, pero no quiero que estés templada. Porque dice la palabra de Dios que las personas que están entre yo sigo la palabra y no sigo la palabra, Dios les vomita. ¿Por qué? Porque se están burlando de Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios, no podéis amar a dos señores, o amaréis al uno y aborreceréis al otro, o estimaréis al uno y obedeceréis al otro. Así tampoco no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así tampoco podéis servir a Dios y al diablo. Entonces nosotros o estamos con Dios o estamos con el diablo. O estamos haciendo las cosas de Dios o estamos haciendo las cosas del mundo. Pero no nos podemos mezclar. Porque si nosotros nos mezclamos, entonces ¿qué luz? Si nosotros empezamos a hacer las obras que se hacen en las tinieblas, entonces ¿cómo nos vamos a catalogar esa sal y esa luz? Pongámonos a reflexionar. No podemos estar haciendo las cosas del mundo y las cosas de Dios. Nos tenemos que decidir hoy. Y Dios dice que si se arrepienten, Dios les va a perdonar. Y en el día de su regreso, Él va a cumplir su promesa. Y les va a dar esa corona para aquel que haya guardado la fe. Esto es muy importante. Porque cada una de estas iglesias están hablando a nuestra vida personal. Juan tuvo esta visión. Directamente estas cartas fueron dadas para la iglesia local que se encontraba en Asia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto también tiene aplicación para nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Entonces, como les dije, a través de la palabra nosotros nos tenemos que revisar a nosotros mismos, a ver si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo mal. Y si nos damos que estamos haciendo lo correcto, ¿qué les dije? Vuélvanse hacia el trono de la gracia y pidan perdón. Entonces Dios es fiel y justo para perdonarles. Pero no se aparten, pero escudriñen las escrituras. ¿Para qué? Para que puedan seguir limpiándose. Porque a través de la palabra nosotros vamos limpiando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque renovamos nuestro entendimiento. Empezamos a renovar lo que nosotros hemos pensado y empezamos a poner las cosas de Dios en primer lugar.
Examinemos nuestras vidas el día de hoy y si alguno de nosotros estamos viviendo en pecado o estamos viviendo haciendo las cosas malas. Simplemente lo que Dios nos pide es arrepentimiento. Dios no nos pide nada más. Lamentablemente tenemos una naturaleza pecaminosa y que cada día podemos cometer pecados, como les he dicho. No hace falta cometer el pecado en acción, sino simplemente con un simple pensamiento, con una simple palabra. Hemos ofendido a Dios. Cualquier pecado es abominable para Dios, pero nosotros humildemente tenemos que acercarnos a Dios y pedirle su ayuda. Busquemos al Señor. Si hoy escucharan su voz, no endurezcáis su corazón. Abramos el corazón a Cristo y pidámosle disculpas si hemos estado cometiendo alguna de estas cosas malas, si hemos estado actuando de una manera mal con nuestros esposos, si hemos estado actuando de una manera mala con nuestras esposas, si hemos estado actuando de una manera mala, si hemos estado actuando hipócritamente, si hemos estado teniendo favoritismo con las personas, si hemos estado haciendo cualquier tipo de cosa. Simplemente, humildemente acerquémonos ante el trono de la gracia y cojamos de ese socorro que está en Cristo Jesús. Pero no nos apartemos de Dios, porque si tú te apartas de Dios, entonces Dios no puede hacer nada para ayudarte. Pero mientras tú estés bajo la protección de Dios, Dios te va a proteger y te va a cuidar, no solamente a ti, sino también a tu familia. Amén. Amén. Pueden quitar el